La madrugada en Pozoblanco es madrugada sayona. Nos acercamos a la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno para conocer más de cerca a la cofradía de soldados romanos y penitentes sayones de nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozoblanco. Bueno, pues los primeros datos que tenemos sobre la cofradía nos hablan de 1605. No es una cofradía, no tenemos constancia de que la cofradía fuese como ahora mismo la conocemos. De hecho, ni siquiera el nombre era el mismo que ahora tiene la cofradía. Antiguamente era la Cofradía de Jesús Nazareno y estaba compuesta por los hermanos sayones y los hermanos de Jesús. Los hermanos sayones se les denominaba así por el tipo de vestimenta que solían llevar la madrugada del Viernes Santo, y no era otra que una saya talar, tipo una túnica, un sayón, por lo que le decían sayones, ¿no? Y nada, de ahí vamos pasando los años, van entrando, se comprende que es una cofradía con limpieza de sangre, a lo que me refiero en que no podía entrar cualquiera a formar parte de su fila, no podían entrar menores de edad, no podían entrar personas con delitos, con algún pasado un poco oscuro, y poco a poco la cosa pues va adelantándose y se va modernizando, y pues van dejando entrar a personas más jóvenes, dejando entrar a quizá otro tipo de gente de Pozoblanco para formar parte de lo que es la cofradía en sí. Por ejemplo, aquí en Pozoblanco había muchas personas pues que decidieron apartarse un poco del camino y decir, bueno, pues no hay limpieza de sangre, vamos a apartarnos un poquito y vamos a quizá mirar para otro lado. Y se supone que a partir de ahí, a partir del tema de la limpieza de sangre, pues se van empezando a crear otro tipo de cofradías y van saliendo pues por ese mismo tema, porque ya que no podrían pertenecer a la Cofradía de Jesús Nazareno por el tema de la limpieza, se iban creando otras y fueron naciendo pues otras hermandades y otras cofradías en Pozoblanco. Una nota muy destacada de esta cofradía es que es una cofradía de carácter militar. De hecho, aquí en Pozoblanco, en la cofradía de los sayones, se sigue manteniendo el corte y los cargos militares. De hecho, podemos ver en nuestra estación de penitencia que todos los cargos militares que existen dentro de la cofradía están diferenciados unos de otros. Empezamos por el capitán, seguimos por el teniente abanderado, le sigue el sargento, después le sigue el corneta, el cabo de fila y etcétera, hasta el soldado raso, ¿no? La verdad que es una cosa que se sigue manteniendo y para todos nosotros también nos llena un poco de orgullo pues el decir, después de tantos años y después de tantos siglos seguimos manteniendo una tradición pozalbense y una tradición de cofradía y de muchos siglos. La verdad que sí, dentro de nuestra Semana Santa tenemos mucha riqueza, pero también es verdad que la mayoría de las cofradías y hermandades tienen muchos símiles, muchísimas cosas. Nuestra cofradía en ese aspecto pues como un poco que nos hacemos a un lado y hacemos nuestras cosas a nuestra manera. Como decíamos antes, al ser con raíces militares seguimos manteniendo esas tradiciones, el toque de la corneta, el toque de las entradas, la forma de desfilar, el tema de los cargos militares, etcétera, ¿no? Entonces como que es un poco que nos apartamos de lo común y hacemos algo un poquito diferente que siempre lo hemos estado haciendo, y para nosotros ya es algo tradicional y, como dice, es algo que llama la atención y que si alguien tuviese que quedarse con algo, pues quizá sean cosas muy significativas de lo que es la Semana Santa en Pozoblanco. Es mucha la devoción que despierta nuestro Padre Jesús Nazareno, muchas las personas que querían pertenecer a la cofradía, pero o bien no podían hacerlo porque eran, por ejemplo, mujeres, o bien no querían hacerlo vestidos de romano. Así nace la figura del penitente. Pues en principio, como bien has dicho, la cofradía era completamente masculina, pero claro, ya se veía que las filas de romanos se veían un poquito mermadas y se veía gente muy mayor, muy poquito, algo bastante escaso, ¿no? Y aparte de eso, se veía que había ya muchas mujeres que querían adentrarse en el mundo cofrade y adentrarse más concretamente en la cofradía. Entonces, en 1994, un grupo de jóvenes cofrades sayones empiezan a tantear el terreno para ver si habría posibilidad de añadir y de vincular a las mujeres dentro de la cofradía, el buscar una sección que fuese lo más idónea para ese tipo de personas que querían adentrarse en la cofradía, y se decidió crear la sección de los penitentes. En 1994, como he dicho, se empiezan a buscar tipos de hábitos, tipos de formas de añadir a esta sección,
Y en 1995 por primera vez salen las mujeres en una procesión, mujeres y toda aquella persona pues que tiene a bien salir como penitentes con su cruz a cuestas acompañando a Jesús Nazareno. Otro punto de inflexión en la historia de la cofradía fue la inclusión de la cuadrilla de costaleros. La primera salida de Jesús Nazareno en la madrugada a costaleros creo que es exactamente en el año 2001, no estoy seguro si es el 2001, 2002, pero vamos, entran por primera vez con la primera fase del paso de Jesús Nazareno del Viernes Santo, que simplemente era un friso de madera acompañado de muchos terciopelos y de mucha tela. Poco a poco, hasta el año 2005 creo, se va haciendo fase a fase la mesa y el paso en el que ahora procesiona el Viernes Santo, y en 2005 sale por primera vez completamente terminado y con una cuadrilla de costaleros bastante formada y bastante arraigada ya dentro de lo que es la cofradía, porque en muy poquito tiempo como que se buscaron su sitio, se buscaron su lugar, y a día de hoy son una de las partes fundamentales de esta cofradía. De hecho, muchas veces decimos que es una de las partes que sostienen y que dan más vida a nuestra cofradía, y yo creo que en general a nuestras cofradías. Y sin duda alguna, uno de los embajadores más importantes de esta cofradía, aunque administrativamente es independiente, la banda de cornetas y tambores sayones de nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozoblanco. Por supuesto, vamos, para nosotros forman parte de la cofradía completamente. De hecho, hay una vinculación inmensa tanto hacia nuestro titular como hacia toda la cofradía y hacia todos los cofrades. Pero hace años, por razones de tesorería y demás, se decidió el poner cada uno su directiva aparte y demás. Pero sí es verdad que seguimos más o menos caminos, siempre caminamos en el mismo sentido, y siempre es verdad también que vamos intentando remar para que todo vaya de la misma manera, que sigamos con esa unión, que sigamos también vinculándonos a la casa, a nuestra casa, a la residencia también, y es verdad que se trabaja también con la directiva de la banda y con la directiva de la cofradía para que eso siga así, para que no se desvincule en ningún momento y para que no se desvirtúe ese nexo de unión que tenemos. Lo cierto es que la cofradía está toda la noche del jueves al Viernes Santo realizando estación de penitencia por las calles de Pozoblanco, antes incluso del acto de prendimiento. Bueno, pues los sayones empiezan desde muy temprano. Bueno, como todas las cofradías, empezamos el día de antes, ultimando preparativos, ultimando lo que es la imagen de Jesús Nazareno, el paso, exornando y demás. Pero sí es verdad que lo que es el grueso y lo grande de la noche empieza a partir de las 12, cuando aún todavía la cofradía de la Amargura y el Cristo del Perdón están en la calle, pues los sayones ya están empezando en casa a preparar todo lo que conlleva la madrugada. A partir de las 12 empieza la llamada de la corneta, que organiza el sargento junto con el corneta, y van pasando por todas las casas de todos los cofrades. Antiguamente sí es verdad que la llamada duraba 1 hora, a día de hoy son las 5 y media cuando se termina la llamada. De hecho, pasamos de 100, 120 cofrades a los que había que llamar y a que actualmente tengamos unos 430 cofrades, y casa por casa, llamada por llamada. Entonces se alarga, se hace algo muy intenso, pero también a la vez muy gratificante, tanto para el cofrade como para el sargento y la corneta, que van llamando a uno y a otro. Una vez que termina la llamada, a las 4 y media, tanto los sayones como la banda de cornetas y tambores nos damos cita en casa del capitán. Allí disfrutamos de un desayuno para todos y después vamos a hacer la centuria sayona hasta la casa del teniente abanderado, recogen la bandera junto con la banda, vuelven de nuevo a recoger al señor capitán a su casa, y todos en comitiva marchamos para la capilla de Jesús Nazareno. Entramos en el Huerto de los Olivos, como todos denominamos, a la casa de la familia Porcel Arroyo, y a partir de ahí empieza lo que conocemos todos como el pregón. Comienza el canto de la sentencia, sale Jesús Nazareno, se hace el canto de la sentencia, se prende a Jesús y comienza nuestra estación de penitencia en sí. Sin duda alguna, la sentencia de Poncio Pilato es uno de los puntos culminantes de nuestra Semana Santa. Yo
presidente de la inferior Galilea, aquí en Jerusalén, regente por el imperio romano, juzgo y sentencio muerte a Jesús, llamado por la plebe nazareno, hijo de un pobre carpintero y de una infeliz mujer llamada María, por ser hombre sedicioso y tumultuario y agresor a la ley de Moisés y a los decretos del Senado, por haber promovido una gran revolución, juntándose y reuniéndose muchos hombres y engañándolos con milagros falsos por toda Judea, queriéndose hacer hijo de Dios y rey de Israel, siendo realmente un endemoniado y embustero, amenazando con la ruina a esta insigne ciudad y a su sagrado templo, negando el tributo al César y atreviéndose a usar de entrar en ella con ramos de oliva y palma, como triunfador. Por tanto mando que sea azotado y coronado de espinas, que lleve en su hombro una pesada cruz por las calles públicas de Jerusalén, acompañado de tropas y ministros de justicia, y así lo conducirán hasta el monte Calvario. Allí lo crucificarán y enclavarán a uso de reo, colocándolo entre dos famosos ladrones, quitándole la vida, dándole muerte afrentosa con toda ignominia, por ser orden de justicia quien tal hizo, o que tal pague. Pero después del acto del prendimiento hay una compleja estación de penitencia muy desconocida para gran parte del público. Así es, de hecho, por ejemplo, para todos los que formamos esta casa es gracioso porque decimos salimos con uno y entramos con 4 o 5. Cuando termina el acto del prendimiento, sí es verdad que a partir de ahí, por ejemplo, a la altura más o menos de la capilla de Jesús de la Columna, de la ermita de Jesús de la Columna, se escenifica la primera caída de Jesús Nazareno. Una vez que pasa la carrera oficial, se vuelve a escenificar la segunda caída a la altura de la Casa de Hermandad de la Cofradía del Cristo de la Caridad. Cuando llegamos a la Plaza de los Padres Salesianos, se escenifica el encuentro y la limpieza del rostro de la Verónica a Jesús Nazareno. Y siempre es verdad que toda esa
todos esos actos que se hacen, todas esas partes del Vía Crucis se escenifican y aparte pues se rezan y se le da su carácter cristiano, dándole su momento de oración y de reflexión dentro de la propia estación de penitencia. Y bueno, después de la Plaza de los Padres Salesianos marchamos para la Cruz de la Unidad, donde se hace el encuentro con San Juan y la Virgen de los Dolores. Preguntamos al capitán cuáles son sus lugares favoritos de la estación de penitencia. Bueno, pues si le preguntaran al capitán, yo siempre diría la salida de Jesús Nazareno. Es algo que la mayoría de los sayones no podemos ver, porque estamos dentro de la casa de Pablo y Maruja, pero tenemos unas ventanitas, unos ventanucos que abrimos y estamos ahí un poco alcahueteando, cotilleando qué es lo que va pasando, y simplemente en una rendija para nosotros ya es algo grande y algo grandioso, ¿no? Entonces yo invitaría a todo el mundo a ver esa salida de Jesús Nazareno, a ver a Jesús Nazareno entre la noche y a disfrutar un poquito del prendimiento, que al fin y al cabo es lo nuestro. También, por supuesto, pues que en ningún momento se pierdan las caídas, que no se pierdan el encuentro con la Verónica, con San Juan y la Virgen de los Dolores. Pero personalmente, como persona y después como capitán, yo les invito a que no se pierdan la salida de Jesús Nazareno y el prendimiento de Jesús. Y es verdad que en muchísimas ocasiones nos dejamos llevar un poquito por las modas y se nos va la cabeza y decimos, bueno, estos lo hacen muy bonito, vamos a seguir nosotros con lo nuestro. Y cuesta, pero es verdad que tenemos que seguir un poquito con las raíces que tenemos y seguir con las tradiciones que tenemos, manteniéndolas, siempre mejorándolas, pero también guiando y velando para que eso siempre siga ahí y que en ningún momento pues se desvinculen las tradiciones de nuestras cofradías. Los sayones de Pozoblanco, que cumplen una doble misión, acompañan a nuestro Padre Jesús Nazareno en la madrugada y al Santo Entierro en la tarde del Viernes Santo. Es verdad que muchas veces niños preguntan por la calle cuando están viendo la cofradía y dicen, son los malos, y son los que mataron a Jesús, ¿no? Y nosotros mismos, orgullosos, muchas veces decimos no, los malos serían otros, nosotros lo queremos como nadie y lo que queremos es cuidarlo, protegerlo y en todo momento guardarlo y escoltarlo, ¿no? Pues igual que durante la mañana del Viernes Santo, una vez que termina la madrugada y la mañana, por la tarde seguimos escoltando el féretro de Jesús con Jesús yacente durante toda la tarde y en ningún momento los sayones se apartan de la imagen de Jesús hasta que Jesús entra de nuevo en la parroquia de Santa Catalina. Todo esto y mucho más hacen del sayón una de las figuras más emblemáticas de la Semana Santa pozalbense. Como ha sido durante siglos. La noche se agita con los ecos de cornetas y tambores, con picas y corazas que se aprestan a buscar a Jesús, el Nazareno, en esta hora y poder de las tinieblas. Como ha sido durante siglos, la multitud acude a la puerta del Santo Hospital, espiando a Judas en sus idas y venidas del cenáculo al pretorio, dispuestos a ser de nuevo testigos de la traición. Como ha sido durante siglos, al compás de los tambores cruje el portón, y un río de penitentes acompaña al Nazareno, que mientras gimen las cornetas se mece al dirigirse a su destino. Y de nuevo Poncio Pilato condenará al hijo de un pobre carpintero y una infeliz mujer llamada María, por ser orden de justicia quien tal hizo, que tal pague. Y el Señor de los señores, a la incierta luz del amanecer, buscará a Verónica, a Juan, a su madre. Como ha sido durante siglos, a la luz de la mañana volverá de nuevo a casa, arropado de corazas y de picas, de cruces de penitentes, de cornetas y tambores, de la eterna devoción de los sayones.